La noche en que tocaron la puerta, Adrián sintió un escalofrío que no tuvo explicación. Los golpes no sonaron como llamadas normales. Fueron secos, urgentes, casi desesperados. Cuando abrió, encontró a Óscar empapado de sudor, temblando, con los ojos dilatados como si hubiera visto algo que el ser humano no debería ver. Sostenía una vieja olla de barro, cuarteada, pesada, y su voz quebrada solo alcanzó a decir: «No dejen de mirarla, pase lo que pase, no la pierdan de vista». Adrián no entendió nada. Quiso preguntarle qué significaba, pero Óscar retrocedió, mirando por encima del hombro, como si alguien o algo lo persiguiera desde la oscuridad. «Si los dos parpadean al mismo tiempo, están perdidos», susurró. Y antes de que Adrián pudiera responder, Óscar corrió hacia la calle y desapareció como una sombra tragada por la noche. Dentro de la casa, María se acercó con cautela a la olla. «Parece vacía», murmuró. Pero cuando ambos se inclinaron para mirar dentro, la linterna no reveló nada. La luz fue absorbida de inmediato. No había fondo, no había paredes, solo un abismo negro, absoluto, como un agujero que conectaba con un lugar donde la luz no existía. «Esto no es normal», susurró Adrián. María no respondió. Sus ojos estaban fijos en esa oscuridad viva, inexplicable. Por un instante, solo un parpadeo involuntario, ambos desviaron la mirada. Y cuando volvieron a mirar, un rostro humano había emergido dentro de la olla. Una frente, dos ojos abiertos, inmóviles, horriblemente atentos. No respiraba, no parpadeaba, pero seguía cada uno de sus movimientos, como si hubiera estado esperando siglos ese primer descuido. La casa donde vivían Adrián y María nunca había sido escenario de nada más aterrador que un par de apagones y ruidos del viento contra las ventanas. Era una casa vieja, de madera seca, construida sobre un terreno donde antes solo había polvo, raíces y silencio. Una casa donde la oscuridad de la noche siempre parecía un poco más espesa que en otros lugares, aunque ellos nunca habían pensado demasiado en eso. Esa tarde, antes de que Óscar apareciera, María mencionó que había escuchado algo extraño en el porón. Un chasquido leve, casi un roce, como uñas tocando madera húmeda. Adrián lo ignoró, riendo, diciendo que seguramente era solo el viento o un animal pequeño. Pero ahora, recordando ese detalle, bajo la luz temblorosa de la cocina, el comentario le perforaba la mente como una advertencia que no había querido escuchar. María siempre coleccionaba objetos antiguos, cuadros olvidados, vasijas quebradas, figuras extrañas de mercados de pulgas, pero nunca había traído a casa una olla como esa. No era bonita, ni especial. La arcilla tenía un olor terroso, húmedo, como si hubiera sido desenterrada hace segundos. Y aún así, había algo profundamente inquietante en su peso, como si dentro transportara más que vacío. Después de la visita de Óscar, el ambiente cambió. Las luces parecían respirar, debilitándose de forma irregular. El aire se volvió denso, casi pegajoso. Cada paso dentro de la casa generaba un eco leve, como si el suelo fuera hueco, como si algo debajo estuviera escuchando. Adrián pasó un brazo alrededor de María. «Vamos a entender qué es esto», dijo sin creer en sus propias palabras. María apenas asintió. Su respiración era temblorosa, y mientras los dos se inclinaban de nuevo hacia aquella oscuridad infinita dentro de la olla, la casa entera pareció contener la respiración. Antes de continuar, suscríbete, deja tu me gusta y comenta desde qué país nos estás viendo. Lo que viene ahora no debería ser visto a solas. La olla de barro seguía sobre la mesa como si hubiera estado allí desde siempre. Adrián la observaba con los ojos muy abiertos, sintiendo cómo cada segundo frente a ese objeto le robaba un poco más de aire. No había movimiento, no había sonido,
pero la oscuridad dentro de la olla parecía pulsar, lenta, profundamente, como si respirara. María se abrazó a sí misma. «No deberíamos tener esto aquí», susurró. «Lo sé», respondió Adrián, «pero tampoco podemos simplemente tirarla». Óscar estaba realmente aterrado. El rostro dentro de la olla, esa frente inmóvil, esos ojos abiertos como ventanas hacia un abismo, seguía allí, sin pestañear. Cada vez que Adrián se movía, aunque fuera un centímetro, la mirada del hombre dentro lo acompañaba suavemente, como si reconociera el movimiento, como si lo esperara. Adrián tragó saliva y se acercó un poco más. «¿Quién o qué eres?», preguntó en voz baja. La olla no respondió, pero algo dentro hizo un leve tic, como una gota cayendo sobre piedra, un sonido tan pequeño que solo podía venir de algo que quería ser escuchado, pero no visto. María retrocedió. «No deberías hablarle, no sabemos qué es». «Precisamente por eso», respondió Adrián. «Necesitamos entender algo». Intentó usar su teléfono para grabar un video, pero la pantalla se quedó negra. No apagada, negra, como si la propia oscuridad de la olla se hubiera filtrado dentro del dispositivo. «Mi celular no funciona», murmuró horrorizado. «El mío tampoco», dijo María mostrando la pantalla inmóvil. Era imposible. Ambos teléfonos muertos al mismo tiempo. El rostro dentro de la olla pareció elevarse apenas 1 milímetro más, lo suficiente para que la piel alrededor de las cejas se tensara como si estuviera empujando desde un lugar muy profundo. «Adrián», la voz de María era un susurro quebrado. «Creo que se acerca más cuando no lo estamos mirando directamente». Él sintió un escalofrío subiendo por su columna. Óscar dijo que no debíamos perderla de vista. Tal vez solo se mueve cuando nadie la vigila. El silencio se volvió insoportable. Adrián tomó una decisión. «Voy a llamar a Óscar otra vez. Tiene que responder. Él sabe qué es esto. Él lo sabe». Se alejó 2 pasos de la mesa. María lo agarró del brazo desesperada. «No me dejes sola mirando eso. María, alguien tiene que hacerlo. Y Óscar tiene respuestas. Prometo volver rápido». Ella tembló, con los ojos llenos de lágrimas, pero asintió lentamente. Se sentó frente a la olla, obligando sus ojos a no desviarse ni un instante. Adrián fue hacia la puerta, el corazón martillándole en el pecho. Antes de salir, giró para verla una última vez. María ya estaba respirando demasiado rápido, y el rostro dentro de la olla estaba más cerca de la superficie que nunca, observándola con hambre. Adrián salió al pasillo con el teléfono en la mano, intentando encender la pantalla una y otra vez. Nada, ni un parpadeo, ni un sonido. Era como si el aparato estuviera muerto, o como si algo lo hubiera vaciado desde dentro. El silencio de la casa era antinatural, denso, casi táctil. Cada paso que daba parecía hundirse en una oscuridad que no pertenecía a la noche. Desde la cocina, María respiraba entrecortado. «Adrián, ¿todavía estás ahí?» «Sí», respondió él. «Solo estoy intentando que esto funcione». Marcó el número de Óscar. 1 vez, 2, 3, nada. Al 4.º intento, una voz robótica emergió del teléfono. «El número que usted marcó no existe». Adrián apretó los dientes. «Pero sí existe. Lo tengo guardado hace años». Un sonido suave lo hizo detenerse. Un tap, tap, tap. Lento, rítmico. Provenía de la cocina, o más precisamente, de la olla. Regresó lo más rápido que pudo sin correr. María seguía sentada con los ojos desorbitados. La luz de la cocina parpadeaba débilmente, como si estuviera siendo drenada de a poco. «Adrián», susurró ella sin apartar la vista del rostro dentro de la olla. «Se está moviendo». Él se acercó con cautela. El rostro
Había ascendido otro centímetro, apenas visible, pero indiscutiblemente más cerca del borde. Necesitamos respuestas, dijo Adrián con la voz firme, aunque sus manos temblaban. Óscar no nos dio esto para que lo miráramos sin motivo. Tiene que haber una razón. María tembló. Y vas a buscarlo. No tengo opción. El sonido volvió a escucharse. Tap, tap, tap. Pero esta vez no venía de la olla, sino del pasillo detrás de ellos. Los dos se congelaron. A lo lejos, en lo profundo de la casa, algo respiró. No un animal, no un humano. Era una inhalación larga, húmeda, como si un pecho inmenso se expandiera en la oscuridad. María rompió en llanto silencioso. No me dejes sola. Te juro que vuelvo. Solo no parpadees al mismo tiempo que yo. Ella asintió, aterrada. Adrián tomó las llaves, abrió la puerta y salió a la noche helada. El silencio afuera era igual de antinatural que dentro. Ni perros, ni viento, nada. Entró a su coche y arrancó. Mientras se alejaba, miró por el retrovisor. En la ventana de la cocina, María seguía frente a la mesa completamente inmóvil, y detrás de ella, entre la oscuridad, creyó ver una sombra alta, delgada, inclinada hacia la olla. Parpadeó. La sombra desapareció. Pero la sensación de que algo dentro de la casa ya no estaba quieto lo acompañó hasta la calle. Adrián condujo tan rápido que el volante vibraba bajo sus manos. Las calles estaban desiertas, iluminadas apenas por faroles que parecían morir uno a uno mientras él pasaba. Ni un perro, ni un coche, ni una brisa. Como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración, esperando que algo saliera mal. Intentó llamar a Óscar de nuevo. La pantalla, ahora inexplicablemente encendida, mostraba el número, pero al marcar no sonaba un solo tono, solo silencio, hasta que sin previo aviso alguien respondió. «Óscar, ¿dónde estás? Necesito que me digas qué demonios es esta olla». El otro lado permaneció mudo unos segundos y luego una voz habló. «Adrián». Era Óscar. Pero no sonaba vivo. Su voz estaba quebrada, hueca, como si hablara desde muy lejos, o desde algún lugar donde el sonido no pertenecía. «Óscar, necesito que me escuches. La olla no tiene fondo. Hay un rostro dentro. María está sola». Un silencio. Después, la voz de Óscar se volvió un susurro desesperado. «Tienes que volver ahora». «¿Por qué?» «Porque la olla es tuya. No es para ella. Tú debes mirarla, solo tú. Si ella la mira demasiado tiempo, no va a resistir». «¿Qué significa eso?» No puedo explicarlo. Solo regresa. Y no mires a los ojos. No mires a los ojos». La voz se distorsionó, rompiéndose en un chasquido seco. La llamada se cortó. Adrián frenó con violencia, dio media vuelta en la carretera y aceleró de regreso a casa. Sentía el corazón martillando con cada segundo perdido. «Aguanta, María, ya voy». Mientras conducía, notó algo inquietante. A cada calle que pasaba, más luces se apagaban. No como un apagón general, sino como si la oscuridad estuviera avanzando a su ritmo, siguiendo el camino de regreso a su hogar. Cuando finalmente llegó, la casa estaba completamente a oscuras. La puerta principal abierta, el interior, sumido en un silencio que no pertenecía a ningún lugar habitado. Entró corriendo. «María, ¿dónde estás? María». Nada. El sonido que respondió fue un toc, 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 lento, insistente, proveniente de la cocina. Adrián avanzó a tientas hasta la mesa. La olla seguía allí, pero ahora estaba vacía, completamente vacía, sin rostro, sin luz, sin nada. «María», susurró, sintiendo el mundo desmoronarse. Un ruido en el piso de arriba lo hizo girar, un arrastre, una respiración profunda, y entonces entendió algo aterrador. La olla no estaba vacía. Solo se había movido lo que estaba dentro, arriba,
o abajo, o alrededor. Adrián dio un paso hacia el porón, porque desde allí, desde la oscuridad más profunda, algo lo estaba llamando por su nombre. El porón estaba oscuro, como si la noche hubiera decidido vivir allí abajo. Adrián permaneció inmóvil frente a la puerta abierta, respirando rápido, sintiendo que la oscuridad lo observaba de vuelta. El aire que subía desde las escaleras era frío, húmedo y tenía un olor a tierra antigua, como si algo hubiera sido desenterrado muy recientemente. «María», susurró otra vez. «Estoy aquí». No hubo respuesta. Solo un leve murmullo que parecía provenir del fondo del porón. No era voz humana. Era el eco de algo que intentaba imitar lenguaje sin entenderlo del todo. Un sonido viscoso lo interrumpió. Un goteo que no era agua. Venía de la cocina. Adrián giró lentamente. La olla de barro estaba ahora en el suelo, como si alguien la hubiera dejado caer con suavidad. No había rastro del rostro, no había luz en su interior, pero la olla apuntaba directamente hacia él, como una boca. El corazón de Adrián golpeó su pecho, dio un paso hacia atrás y casi cayó por la escalera del porón. Al recuperar el equilibrio, algo llamó su atención desde lo profundo, un susurro, pero esta vez uno real. «Adrián», era la voz de María, o sonaba como ella. «María, estás ahí abajo, respóndeme», gritó desesperado. No hubo respuesta, solo su nombre repetido una vez más débil, más distorsionado. «Adrián». Algo se movió en la planta alta, no un paso humano, no un arrastre. Algo intermedio, irregular, como si no supiera usar su propio cuerpo todavía. Él sintió la piel erizándose desde el cuello hasta la espalda. Tenía que tomar una decisión, mirar arriba, de donde venía el sonido, o mirar abajo, hacia donde quizás estaba María. Tomó la olla del suelo casi por instinto. Si Óscar había dicho la verdad, él tenía que vigilar lo que estuviera intentando escapar, pero cuando la levantó, sintió algo extraño. Estaba tibia, como si algo dentro acabara de ser despertado. Un golpe seco resonó a sus espaldas. Adrián giró bruscamente hacia las escaleras del piso superior, y allí, en la penumbra más absoluta, vio una silueta alta, inmóvil, cabeza inclinada, exactamente la figura del hombre que había emergido de la olla. Estaba parado frente a la puerta del pasillo, como un guardián sin rostro. Adrián retrocedió un paso. El hombre de la olla dio uno adelante. La madera crujió bajo su peso, un crujido húmedo, como si sus huesos no fueran huesos. «No», susurró Adrián, temblando. «No, no puede ser real». El murmullo del porón se intensificó. Unos pasos empezaron a subir desde abajo, lentos, coordinados, múltiples. Adrián comprendió algo con terror absoluto. María no estaba llamándolo. La cosa del porón estaba imitando su voz, y lo que había estado dentro de la olla ya no estaba solo. Adrián dio un paso hacia el porón, después otro. El aire se volvió más espeso, como si lo rodeara una sustancia invisible. La oscuridad parecía moverse, respirando con cada uno de sus latidos. Tomó una bocanada de aire y empezó a descender. La escalera crujía bajo sus pies, protestando. La olla en sus manos vibraba ligeramente, como si algo en su interior detectara la cercanía del abismo. Adrián no estaba seguro de si quería encontrar a María, o si temía lo que pudiera ver allí abajo. Cuando llegó a la mitad de la escalera, sintió que algo en el ambiente cambió. Un silencio denso, casi líquido, cayó sobre él. Entonces lo escuchó, un paso, arriba, y luego otro. Muy lento, muy pesado. Adrián levantó la mirada. En la entrada del porón, recortado por la nada absoluta, estaba el hombre de la olla. Su silueta era inmóvil, alta, delgada, con la cabeza inclinada hacia un lado como si estudiara a Adrián.
o como si intentara recordar cómo imitar una postura humana. Los ojos brillaban con un reflejo muerto. Adrián sintió las piernas aflojarse. Tragó saliva. Pero antes de poder moverse, algo tocó el aire detrás de él. Un segundo sonido, otro paso, pero esta vez desde abajo. Adrián giró lentamente, con el corazón golpeándole las costillas. Al final del porón, en la completa oscuridad, vio múltiples siluetas. Largas, delgadas, con brazos demasiado extensos y piernas demasiado dobladas, como criaturas que habían aprendido a caminar hace instantes. Subían la escalera, lentas, coordinadas, silenciosas. Adrián quedó atrapado justo en el centro. Arriba, el hombre de la olla, descendiendo un escalón con un crujido húmedo. Abajo, las criaturas del porón, subiendo uno más, con movimientos imposibles. Su respiración se rompió en fragmentos. No podía mirar a todos al mismo tiempo. No podía cerrar los ojos. No podía permitir que alguno avanzara sin ser visto. No podía... Miró arriba. El hombre de la olla estaba más cerca. Miró abajo. Las criaturas habían subido 2 escalones más. Miró arriba de nuevo. Ahora estaba casi a mitad de la escalera. «No, no, por favor», gimió Adrián. Giró hacia abajo una vez más. Las criaturas estaban a menos de 3 escalones de él. Sus siluetas deformes, sus cabezas inclinadas, imitando la postura del hombre de la olla como si fueran réplicas imperfectas. El pánico lo invadió. Su mirada iba de arriba a abajo, arriba a abajo, arriba a... Un parpadeo, involuntario, apenas 1 milisegundo, pero suficiente. La madera chirrió arriba, algo exhaló abajo. La escalera tembló como si una fuerza invisible la recorriera entera. Adrián abrió los ojos, y ya no estaba solo. Lo que vio entre el primer y el último escalón, nadie en este mundo podría describirlo sin perder la cordura. No hubo grito, no hubo escape, solo oscuridad, oscuridad, y el eco hueco de una olla de barro rodando suavemente por los escalones. La casa permaneció en silencio por horas, como si el tiempo hubiera decidido detenerse en ese punto exacto de la noche. Nadie escuchó gritos, nadie vio luces, nadie notó que algo se deslizaba entre las sombras de aquel hogar, como si buscara un nuevo lugar donde crecer. A la mañana siguiente, los vecinos comentaron algo extraño. La puerta de la casa de Adrián y María estaba abierta, pero no había señales de robo, ni de lucha, ni de vida, solo una quietud inquietante, demasiado densa para cualquier amanecer. En la cocina la mesa estaba intacta. La silla donde María se había sentado aún estaba ligeramente girada hacia la olla. Pero María no estaba, tampoco Adrián. La olla de barro se encontraba en el suelo, acostada de lado, con una grieta que no había estado allí antes. Parecía vacía, pero la oscuridad dentro seguía siendo absoluta, más profunda que la noche, más antigua que cualquier secreto humano. Un oficial de policía, intentando entender la escena, se inclinó para mirar dentro. «No veo nada», murmuró. Pero cuando acercó un poco más el rostro, creyó distinguir un movimiento leve, como una sombra respirando bajo la superficie. «¿Lo viste?», preguntó a su compañero. «¿Ver qué?», respondió el otro inquieto. «Pensé que había ojos allí dentro». El compañero se rió nervioso. «Estás imaginando cosas. Es solo una olla rota». Pero mientras se alejaban, ninguno escuchó el sonido suave que resonó desde el interior. Tap, tap, tap. Como dedos golpeando desde muy, muy lejos. La olla quedó sola en el suelo. Durante un instante, la oscuridad dentro pareció moverse. Y por un segundo, solo uno, 2 ojos se abrieron dentro de ella. No eran los de Adrián, ni los de María. No pertenecían a este mundo.